Les habla el ingeniero Quilla. Continuando con el desarrollo de la materia, hoy vamos a ver y continuar con el método de las fuerzas. La última clase habíamos resuelto un ejemplo de aplicación del método de las fuerzas, también denominado método de las flexibilidades. Pues bien, antes de proseguir, voy a hacer algunos cuestionamientos referente a los temas que ya hemos visto hasta el momento. Bueno, empecemos con Antero Zarza Walter. ¿Se encuentra Antero Zarza? No está. Arandia Rivera. Tampoco está. En el método que estamos actualmente viendo, método de las fuerzas, a este método también se le denomina método de las flexibilidades. La pregunta, ¿por qué se le llama método de las flexibilidades? Bien, vamos al siguiente. Ávalo Estrella. Yo dije, ya pasé. Sí, correcto. Ayala Hurtado. No está. Vanegas Muñoz. Benavides Armata. Miguel Ángel. Y Gabriel Rocha Mariana. Cardoso Romero. Nada. Céspedes Bonilla. Céspedes Claro Berman Jesús. Choque Copa. Choque Pérez. Presente, ingeniero. Adelante con la respuesta. Porque trabaja con la sumatoria de los momentos. No, no va por ahí la respuesta. La pregunta es, ¿por qué al método de las fuerzas también se le llama método de las flexibilidades? Coca Rioja. Cuellar Zippel. Presente, ingeniero. Cuellar García Johnny. Presente, ingeniero. Bien. ¿Tiene la respuesta? No, ingeniero. Muy bien. Cunorana Ocampo. Dávalos Lino. Presente, ingeniero. ¿Hay respuesta? Me gustaría intentarlo. Adelante. Creo que se llama método de las flexibilidades porque al finalizar el ejercicio terminamos teniendo una matriz de coeficientes de flexibilidades que son producto de las caras virtuales, ¿no?, que se le asigna a la estructura para encontrar la fracción. Evidentemente, por ahí va la respuesta. Resulta que en este método de las fuerzas, para la resolución tenemos que calcular las deformaciones de la estructura isostática equivalente. Por un lado, tenemos que calcular
las deformaciones debido a la carga externa, ¿no? Y por otro lado, tenemos que calcular también las deformaciones debido a las incógnitas hiperestáticas que se las considera como cargas, ¿no? Tenemos que calcular las deformaciones debido a las incógnitas hiperestáticas X1, X2, X3 y así sucesivamente. Bueno, pues, y para el cálculo, como no conocemos la magnitud de las incógnitas hiperestáticas, pues a estas incógnitas, a estas cargas, le damos un valor unitario. Le damos un valor unitario. Entonces, a aquellas deformaciones que se calculan asumiendo que la carga tiene un valor unitario, ¿ya? Se les llama coeficientes de flexibilidad. Coeficientes de flexibilidad, ¿no? Pero exactamente a esas deformaciones que se calculan asumiendo que la carga tiene un valor unitario, se le llama coeficiente de flexibilidad. ¿Pero por qué coeficiente de flexibilidad? Bueno, eso viene de la formulita de la ley de Hooke, que dice que la fuerza es igual al coeficiente de rigidez por la deformación. Si yo despejo la deformación, voy a tener la fuerza dividido entre el coeficiente de rigidez. Y bueno, la fuerza dividido entre el coeficiente de rigidez. Ahora, si agarro solamente el coeficiente de rigidez, el inverso del coeficiente de rigidez es el coeficiente de flexibilidad. Por lo tanto, voy a tener que, según la formulita de Hooke, voy a tener que la deformación es igual al coeficiente de flexibilidad por la fuerza, o sea, por la carga, ¿no? Que la deformación, según la ley de Hooke, es igual al coeficiente de flexibilidad por la fuerza. Ahora, si yo a la fuerza le doy un valor unitario, pues veremos que la deformación es igual al coeficiente de flexibilidad. Bueno, de repente dirán, el ingeniero habla, pero no pone fórmulas para que podamos ver. Resulta que esto que les estoy hablando, ya lo expliqué en una anterior clase. Lo expliqué en detalle, ¿no? Entonces, de ahí viene esto de los coeficientes de flexibilidad, ¿no? Cuando hablamos de coeficientes de flexibilidad, estamos hablando de deformaciones, pero deformaciones debido a cargas unitarias. Y en el método de las fuerzas, pues manejamos cargas unitarias, ¿no? A las incógnitas le damos valores unitarios y las deformaciones producidas, pues se llaman coeficientes de flexibilidad. Bien, disculpen. Continuando, habíamos visto un ejemplo de aplicación, lo voy a mostrar a continuación, a ver si lo pillo por ahí. Es el ejemplo que hemos visto, si no me equivoco. Parece que no, este no es. No es. Este tal vez. No, esto es teoría. Pero hablando de teoría, acá hay una partecita que voy a repasar un poco. En este método de las fuerzas, también nos tenemos que plantear un conjunto de ecuaciones llamadas ecuaciones de compatibilidad elástica de la estructura, ¿no? Ahí, por ejemplo, estoy mostrando las ecuaciones de compatibilidad de la estructura para una estructura que presenta tres incógnitas hiperestáticas.
donde recordarán ustedes que según la nomenclatura que hemos estado utilizando, delta 1,0, delta 2,0, delta 3,0, son deformaciones debido a la carga externa. Y la carga externa pueden ser cargas másicas, pueden ser cargas eólicas, cargas térmicas, asentamiento de los apoyos, en fin. Inclusive actualmente también se manejan ya cargas químicas, ¿no? Entonces, delta 1,0, delta 2,0 y delta 3,0 son deformaciones debido a las cargas. Y luego, de ahí en adelante, desde delta 1,1 hasta delta 3,3, son los coeficientes de flexibilidad, porque son delta 1,1, delta 1,2, delta 1,3 y así sucesivamente. Son deformaciones que se calculan asumiendo que x1 vale 1, x2 vale 1 y x3 vale 1. Exactamente. Delta 1,1, delta 2,1 y delta 3,1 son deformaciones que se calculan asumiendo que x1 es 1. Delta 1,2, delta 2,2 y delta 3,2 también son deformaciones en el supuesto de que x2 vale 1 y así sucesivamente. Bueno, al final, en base al principio de superposición de efectos, ¿no? La suma de E0 más E1 por X1 más E2 por X2 y así sucesivamente nos permite plantearnos la ecuación de compatibilidad de las deformaciones. Bueno, al final, para el cálculo de las incógnitas hiperestáticas hay que resolver este sistema. Es un sistema lineal de ecuaciones y hay que resolverla, pues hay una infinidad de métodos, ¿no? Método de igualación, de sustitución, de suma y resta, de los determinantes. Son métodos que uno aprende en el colegio y aquí en la universidad aprendemos el método principalmente por reducción, ¿no? El método de Gauss. También ustedes han aprendido otros métodos iterativos en análisis numérico, el método de Jordan, el método de Seidel, el método de Gauss-Seidel. Hay una serie de métodos y también hay el método de Cholesky y otros métodos que conforme nos adentramos dentro del campo de las matemáticas, pues vamos a ver que hay muchísimas cosas interesantes. La verdad que a mí me apasionan las matemáticas. Bueno, no por nada, pues elegí la carrera de ingeniería civil, ¿no? Y tuve la suerte grandísima de que en la Gabriel René Moreno tuve los mejores docentes de mi vida, yo diría, ¿no? No me olvido de ellos. La mayoría eran los docentes de cálculo, era un ingeniero doctor en matemáticas, el ingeniero Massa, era argentino. Luego en física tuve como profesor el doctor Martínez, era un chileno, y así los docentes en la Gabriel toditos eran extranjeros, no había ni un solo boliviano, y todos eran pues docentes de otras universidades de Argentina, de Chile, de Uruguay, y no habían bolivianos, todos eran extranjeros, y venían, ya les cuento, con una hoja de vida realmente envidiable. Esos docentes estuvieron máximo unos 4 semestres en la Gabriel René Moreno, y luego vino la noticia que venían a matarlos. Eran tiempos de dictadura. Ya la noticia en toda la Gabriel, sí, los vienen a matar, los vienen a matar. Bueno, de la noche a la mañana desaparecieron esos docentes. Sabemos que muchos se fueron a Europa, España, Inglaterra, escapando de las dictaduras para que no los maten. Y luego la Gabriel René Moreno se quedó sin docentes y tuvieron que contratar ya docentes bolivianos que lamentablemente no tenían el nivel académico de esos docentes extranjeros. Bien, jóvenes. Eso es parte de la historia de la Gabriel René Moreno. Bien, continuando entonces, resulta que este sistema se puede resolverlo de manera matricial. También ya vimos eso.
¿no? Si lo resolvemos de manera matricial, entonces, por un lado, vamos a tener la matriz columna, cuyos elementos son las deformaciones debido a la carga externa. Y ya dije que la carga externa puede ser cargas másicas, puede ser cargas térmicas, cargas eólicas, sísmicas, ¿no? Entonces, delta 1, 0, delta 2, 0 y 3 son deformaciones debido a las cargas externas. Bien, y luego, el delta 1, 1 por X1 más delta 1, 2 por X2 y así sucesivamente, eso lo podemos expresar como el producto de una matriz cuadrada cuyos elementos son justamente a eso que llamamos coeficientes de flexibilidad, o sea, deformaciones debido a cargas unitarias. Pues bien, esa matriz de los coeficientes, así se llama cuando resolvemos sistemas de ecuaciones lineales, ¿no? Los valores numéricos que acompañan a las incógnitas se denominan coeficientes. Entonces, ahí tengo la matriz cuadrada de los coeficientes de flexibilidad de la estructura, que en este caso tiene que ir multiplicado por la matriz de las incógnitas, que en este caso son X1, X2 y X3. Eso en el miembro izquierdo. En el miembro derecho, pues voy a tener la matriz nula, o sea, la matriz cuyos elementos todos tienen valor nulo, 0. Bueno, resulta que cuando manejamos el álgebra matricial, también tenemos que utilizar la nomenclatura del álgebra matricial. Utilizando la nomenclatura del álgebra matricial, pues la primera matriz, la matriz columna, que es la matriz de las deformaciones debido a la carga externa, la puedo escribir de esta manera, ¿no? Donde delta sub 0 es la matriz columna de las deformaciones debido a la carga externa, más la matriz de los coeficientes de flexibilidad o simplemente la matriz de flexibilidad de la estructura, multiplicado por la matriz columna de las incógnitas. Eso tiene que ser igual a la matriz nula. Luego de esta ecuación matricial, tengo que despejar la incógnita. La incógnita es la matriz de las incógnitas, X. Despejemos entonces. Para despejar, obviamente, utilizamos el álgebra matricial, de donde, en este caso, delta sub 0, ya lo dije reiteradas veces, es la matriz de las deformaciones debido a la carga externa. F es la matriz de flexibilidad de la estructura. X representa la matriz de las incógnitas y obviamente esto representa la matriz nula. Es una matriz columna, la última. Prosiguiendo, ahí está nuevamente el sistema y la ecuación matricial que nos habíamos planteado. Y de aquí tenemos que despejar la matriz de las incógnitas. Pues despejando la matriz de las deformaciones debido a la carga externa pasa al otro lado con signo negativo. Pasa al otro miembro con signo negativo. Y luego, pues, el 0, recordarán ustedes que el 0 es la matriz nula, mejor dicho, es el elemento neutro de la suma o de la resta, que es lo mismo. Entonces, el producto de la matriz de flexibilidad por la matriz columna de las incógnitas ha de ser simplemente a el negativo de la matriz de las deformaciones debido a la carga externa, ya que la matriz nula es el neutro de la suma y de la resta. Bien, continuamos. Ahora, ¿qué hago para despejar X? X está multiplicado por la matriz de flexibilidad de la estructura. Pues lo que hacemos a continuación es multiplicar a la última ecuación por el lado izquierdo por la inversa de la matriz de flexibilidad. Entonces, si a una ecuación cualquiera le multiplico ambos miembros por una misma cantidad, ustedes saben que la ecuación no queda alterada. Y eso es justamente lo que hemos hecho. Al miembro izquierdo le hemos multiplicado por la inversa de la matriz de flexibilidad y al miembro derecho también le hemos multiplicado por el inverso de la matriz de flexibilidad.
Y observen que le hemos multiplicado por el lado izquierdo, ya que aquí tengo que tener cuidado con multiplicar ambos miembros de una ecuación por un mismo término dentro del conjunto de los números reales. Es indistinto multiplicar por izquierda o por derecha. En cambio, dentro de lo que es el álgebra matricial, pues recuerden ustedes que el producto de matrices no tiene la propiedad conmutativa. El producto de matrices no tiene la propiedad conmutativa. Por ese motivo que hay que, para no alterar la ecuación, hay que multiplicar tanto el miembro derecho como el miembro izquierdo. Multiplico por la izquierda por la matriz de flexibilidad, por la inversa de la matriz de flexibilidad. Luego, prosiguiendo y sabiendo que el producto de una matriz por su inversa me da como resultado pues la matriz de identidad. Entonces, reemplazando el producto de la matriz F por su inversa me da la matriz de identidad. Y finalmente, recordemos que la matriz de identidad es el elemento neutro del producto de matrices. Por lo tanto, en la matriz de identidad multiplicado por X, pues me ha de dar simplemente X, ¿no? Me ha de dar X. Y de esa manera, observen, logro despejar la matriz de las incógnitas. Por lo tanto, para encontrar los valores de los elementos que componen a la matriz de las incógnitas, simplemente debo multiplicar o debo realizar el producto de dos matrices. La primera es una matriz cuadrada, es la inversa de la matriz de flexibilidad, y la segunda es la matriz de las deformaciones debido a la carga externa. Haciendo ese producto de matrices, llegamos a determinar los valores de los elementos que componen a la matriz de las incógnitas, ¿no? Entonces, pues de esa manera se puede resolver matricialmente la ecuación de compatibilidad elástica de las estructuras. Al respecto, nosotros habíamos resuelto la clase anterior un ejemplo. Si no me equivoco, ese ejemplo, ¿cuál es? Ya lo hemos visto. Sí, lo voy a cerrar esto para que no moleste. Esto es lo que acabamos de ver. Y luego, aquí ahí dice un ejemplo de aplicación. Sí, esto es lo que hemos visto la última clase. Habíamos resuelto un pórtico hiperestático, un pórtico plano hiperestático, donde la carga era la temperatura. Y habíamos llegado como resultado sí, estos son los resultados parciales. Disculpe, sí, le escucho. creo que ahí hubo un error, porque le colocó usted 250 dividido entre 3, y era 325 dividido entre 3. ¿En qué parte es eso? En los cálculos más bajitos se puede proseguir. Cuando está calculando más abajito. Estos cálculos ya lo vimos. También estos los hemos visto. El EI 22, delta 22. El EI delta 21, ¿ese está mal? 22. El delta 22. Correcto. Bueno, ¿lo resolvió usted esta integral? 325 sobre 3. A ver, veamos, resolvámoslo. Ahí tengo 5 por 5, 25, sería 8 elevado al cubo, dividido entre 3 y dividido 64. Más, resolviendo la otra integral, menos por menos se hace mal, sería 5 elevado al cubo,
dividido entre 3, me sale otro valor. Estoy calculando mal, ya. De nuevo, hagámoslo. Ahí voy a tener 8 elevado al cubo, dividido 3. Esto por 25 y dividido por 364. Esa es la primera integral. Más la segunda, voy a tener 5 elevado al cubo, dividido entre 3. ¿Ya? Me sale 108,33. Eso expresándolo en números quebrados, me sale 325 dividido entre 3. Evidentemente, aquí esto sale 325 dividido entre 3. Desde luego, eso ya, continuando, vamos a la siguiente. EI delta 22, 325. Aquí es 325. Dividido entre 3. Pues lo que hice acá fue multiplicar todo por 3. Y aquí me queda 325. Y multipliqué por 3 para hacer desaparecer los números fraccionarios, los quebrados. Luego, ¿qué hicimos? Multiplicamos aquí para aplicar el método de suma y resta. La segunda ecuación hemos multiplicado por 1 sobre 2,5. Entonces, eso es lo que hicimos. Y acá tendría que colocar 325. Y eso dividido, 325 dividido entre 2,5, eso me da 130. Aquí es 130. Y luego sumamos las ecuaciones, este con este se cancela, este con este se cancela y me queda 89,71098 menos 200,82374 me da este valor. Y luego menos 20 más 130 obviamente me ha de dar 110. Aquí voy a tener 110. Y de ahí despejo x sub 2. Despejando x sub 2 sale positivo, 111.11276 dividido 110. Pues bien, eso me da x sub 1 igual a 1, 01011, 01011. Y luego, una vez calculado el x2, para calcular x1, despejamos de esta ecuación, hemos despejado, y bueno, eso va multiplicado por 20, x2 por 20, menos 89.7109, y todo eso dividido entre 8. Resultado negativo, y me sale 8.68.857. Ahí están los resultados de las incógnitas hiperestáticas, ¿no? X sub 1 menos 8,68857 y X sub 2 igual a 1,01011. Son los valores de las incógnitas hiperestáticas debido a la temperatura. Recordarán que X sub 1 es un momento flector.
es un momento flector. Volviendo para atrás, ahí está la estructura inicialmente planteada, y debido a la variación de temperatura, la carga de la temperatura, si hacemos un análisis de las magnitudes de las incógnitas hiperestáticas, X sub 1 es un momento que aparece en el apoyo empotrado, de magnitud 8.68857. Bueno, la magnitud del momento que aparece en el apoyo empotrado, es X1, 868, no es nada despreciable. No es nada despreciable. Es un momento de magnitud bastante significativa que, si no tomásemos en cuenta la temperatura, seguro que esta estructura llegaría a tener graves problemas. Llegaría a tener graves problemas, ¿no? Al exterior, hacia arriba, tengo una temperatura de 45 grados centígrados. Al interior, abajo, una temperatura de menos 10 grados centígrados. Bueno, estas temperaturas no son nada inusual, nada usual en la vida real, ¿no? Son raras las estructuras donde arriba vamos a tener 45 grados centígrados, qué sé yo, tal vez en África, o tal vez en la frontera con Bolivia con Argentina, y Yacuiba me dicen que en épocas de calor la temperatura es bastante elevada. Y luego, para que abajo tengamos una temperatura de menos 10 grados centígrados, ahí pues tendría que haber una habitación refrigerante, qué sé yo, un depósito de carne vacuna, donde hay que congelar la carne, ¿no? Tal vez con fines de exportación. Tiene que haber ambientes especiales donde la temperatura esté por debajo de 0 grados centígrados. Entonces, si vamos a diseñar una estructura de esas características, sí o sí hay que tomar en cuenta la temperatura. Bueno, este ejemplo que ya lo habíamos resuelto, que acabamos de corregir, en cuanto a las deformaciones se refiere, hemos calculado que las deformaciones son X sub 2, 1.01, y X sub 1, que es el momento, 8,68. Bueno, resulta que pues luego, si una vez calculada las incógnitas, ahí está la estructura hiperestática inicialmente planteada, la carga es la temperatura, y bueno, hasta el momento hemos calculado los valores de las incógnitas hiperestáticas, de X1, que vale, bueno, debo corregir esto, que vale 8,68, y X2, que ya hemos corregido, vale 1.01011. Entonces, una vez calculada las incógnitas hiperestáticas, que son reacciones en los apoyos, a continuación continuamos con el análisis de la estructura. ¿Qué faltaría? Pues falta calcular el resto de las reacciones. O sea, necesito calcular el vertical en el apoyo A, el horizontal en el apoyo A y el vertical en el apoyo D, ¿no? Esas reacciones las podemos calcular inmediatamente aplicando las ecuaciones de la estática. Sin embargo, resulta que también podemos calcular las reacciones aplicando la ecuación de superposición de efectos, donde, ahí lo estoy planteando, reemplazando en esta ecuación los valores
de las incógnitas hiperestáticas, que lo voy a luego corregir, llego a obtener la ecuación para el cálculo de las reacciones. Por ejemplo, si quiero calcular el horizontal H sub 1 en A, eso ha de ser igual a el horizontal en la estructura E sub 0 menos 7.74159 por el horizontal en la estructura E sub 1, que vale 0, más 1.38891 por el horizontal en la estructura E sub 2, que vale menos 1. Veamos si esto realmente está correcto. Nos vamos a la estructura E sub 0, nos vamos a la estructura E sub 0, ¿dónde empieza eso? Aquí está. Nos vamos a la estructura E sub 0 y evidentemente el horizontal en el nudo A vale 0. Es más, todas las reacciones son nulas y todos los esfuerzos internos también son nulos. Obviamente, se trata de una estructura isostática sometida a la temperatura. Y esto lo vimos en el método de los trabajos virtuales. Debido a la temperatura, sí, la estructura se deforma, pero sin que aparezcan reacciones en los apoyos ni esfuerzos internos. Entonces, el horizontal, el vertical y todas las reacciones son nulas en la estructura E sub 0. Luego, vamos a la estructura E sub 1. En la estructura E sub 1, este es E sub 0. Vamos a la estructura E sub 1. Ahí está. Resulta que el horizontal también es nulo, ya que la estructura E sub 1 lleva como carga X1 con valor unitario. Entonces, como se trata de una estructura isostática y viendo los apoyos que tiene, pues en el nudo 1 no vamos a tener reacción horizontal, porque si hubiese reacción horizontal, la pregunta, ¿con qué otra fuerza se va a equilibrar? No hay ninguna fuerza que la equilibre, por lo tanto, pues, obviamente, el horizontal en la estructura E sub 1 también es 0. Vamos a la estructura E sub 2. En la estructura E sub 2 sí hemos calculado que el horizontal vale 1 y observe, este horizontal apunta hacia la izquierda, por lo tanto, acá donde estamos calculando las reacciones de los apoyos, aquí está, la reacción H sub 1 en la estructura E sub 2 tiene que ir con signo negativo. Haciendo operaciones de esa manera, calculo el horizontal H sub 1 para la estructura hiperestática inicialmente planteada. Pues bien, de manera similar calculo la reacción vertical en 1, ¿no? La reacción B sub 1 es igual a la reacción vertical en el nudo A en la estructura E sub 0, que es 0. Y en la estructura E sub 1 es 1/8, y en la estructura E sub 2 también es 1/8. ¿Ya? B sub 1 en la estructura E sub 1 es 1/8 y en la estructura E sub 2 también es 1/8. Veamos si es correcto y ambos son positivos. Nos vamos para arriba y ahí podemos ver, esa es la estructura E sub 2, ahí está la estructura E sub 1. B sub 1 sí es 1/8 y es positivo. Vamos a la otra. En E sub 2, B sub 1 también es 5/8, disculpen, y también es positivo. Bueno, y continuando, y al final, calculamos el vertical en el apoyo en el nudo 3, que el vertical en la estructura E sub 0 es 0, porque la carga es la temperatura, y en E sub 1 es menos 1/8, y en E sub 2 es menos 5/8. ¿No? Me estoy refiriendo a el vertical B sub 3 en el nudo 3.
Y eso también, desde luego, lo tenemos que extraer de ahí. En E sub 1, B sub 3 vale, aquí está, un octavo, dice acá, pero obviamente observemos el sentido, es hacia abajo, ha de tener signo negativo. Y luego nos vamos a la estructura B sub 2, B sub 3 es 5 octavos y su sentido va para abajo, por lo tanto, pues tiene signo negativo. Y de esa manera, aplicando el principio de superposición de efectos, logramos calcular las reacciones en los apoyos. Los programas como RAN Element y todos los demás calculan justamente no aplicando las ecuaciones de la estática, ¿no? Las reacciones D1, H1, B sub 3, estos programas los calculan utilizando la ecuación de superposición de efectos. Bueno, y de repente alguien pregunta, ingeniero, ¿y usted cómo sabe que esos programas calculan las reacciones aplicando la ecuación de superposición de efectos? Porque si leemos el libro de José Carlos Usequín, el libro de Hibeler, ahí no hablan nada respecto a ese tema. Bueno, más adelante a ustedes les va a tocar llevar la materia de análisis matricial de estructuras. Ahí es donde ustedes van a ver que las reacciones al final se calculan con la ecuación de superposición de efectos, ¿no? Y bueno, ahí van a ver la parte matricial del análisis de estructuras. Se me viene una idea en este momento de que en la materia de análisis matricial, deberían enseñarle elementos finitos. Bien, continuando, jóvenes. Y luego, pues, esto mismo lo podemos resolver esto ya lo he mostrado, tengo que corregir ese valor de ahí. Bueno, esto mismo lo podemos resolver de manera matricial, ¿no? Entonces, ahí está la matriz columna de las deformaciones debido a la carga externa, más el producto de dos matrices, la matriz de flexibilidad, multiplicado a la matriz de las incógnitas. Todo eso tiene que ser igual a la matriz nula, ¿no? Para el caso de tener un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Nosotros hemos hecho lo siguiente, si ustedes recuerdan, estas ecuaciones las hemos multiplicado por EI, ya que como todas las barras son o tienen la misma sección transversal, entonces multiplicando por EI, la ecuación de compatibilidad de las deformaciones quedaría de esa manera. Donde, si ustedes recuerdan, hemos calculado ya el valor de EI delta 1, 0, me sale menos 29,9366, calculamos el EI delta 2, 0, el delta 1, 1, el EI delta 1, 2 y el EI delta 2, 1, que su compañero nos dijo que esto está mal y evidentemente no es, no, un momentico, el que está mal es el delta 2, 2, acá viene 375 y no 250, eso lo voy a corregir inmediatamente. Entonces, nuestra ecuación de compatibilidad de las deformaciones lo hemos multiplicado por EI, y por lo tanto, si esto lo resuelvo matricialmente, lo tendría que plantear así, ¿no? La ecuación de las deformaciones debido a la carga externa, la matriz de flexibilidad de la estructura y la matriz columna de las incógnitas hiperestáticas, igual a la matriz nula. Reemplazando valores, EI delta 1, 0 es 29,9. EI delta 2, 0 es menos 167,35. Ahí está. Más
Reemplazando aquí en la tengo EI delta 1, 1, EI delta 1, 2, menos 20 tercios y así sucesivamente, matriz de las incógnitas, igual a la matriz nula. Pues bien, de aquí tengo que despejar la matriz columna de las deformaciones debido a la carga externa, pasa al otro lado con signo negativo, que sumado a la matriz nula me queda simplemente la matriz de las deformaciones debido a la carga externa, y finalmente llego a la siguiente expresión, ¿no? Debo determinar la inversa de la matriz de flexibilidad y eso lo multiplico a la matriz columna de las deformaciones debido a la carga externa. Habiendo calculado la inversa de la matriz de flexibilidad y multiplicado por las deformaciones debido a la carga externa, llegamos a obtener los valores de las incógnitas, x1 y x2. También se puede resolver de esa manera el sistema de ecuaciones de compatibilidad elástica de la estructura. Bien, jóvenes, vamos a ver qué más tengo. El teorema de Betti creo que le falta explicar. ¿Cómo dice? El teorema de Betti y de Maxwell. Sí, sí, correcto. Bien. Vamos a ver dentro del campo del análisis de estructuras y bajo las hipótesis de que la estructura tiene un comportamiento perfectamente elástico, las estructuras que tienen un comportamiento perfectamente elástico satisfacen un teorema denominado teorema de Maxwell y Betti. Maxwell fue un científico, un ingeniero de origen inglés, y Betti, otro ingeniero de origen italiano. Allá por el año 1700 y pico, en la era del Renacimiento. En la era del Renacimiento. Pues bien, los teoremas de Maxwell y Betti de alguna manera están asociados a el teorema de los trabajos virtuales. Están asociados al teorema de los trabajos virtuales. Entonces, para la descripción de estos teoremas, nos planteamos dos estructuras, ¿no? La primera es la estructura sometida a un sistema de cargas, que de manera genérica a las cargas les estoy llamando P sub I, ¿no? Las cargas son P sub 1, P sub 2 y así sucesivamente, P sub I hasta P sub N. Luego, la misma estructura a la derecha, pero esta vez sometido a otro sistema de cargas, el sistema de cargas F sub K.
donde las cargas son F1, F2, F3, F sub K, hasta, disculpe, aquí como siempre, dice hasta voy a corregir, por favor. Eso es, hasta F sub N, porque aquí las cargas se identifican con F y en el otro pórtico se identifican con P. Entonces, en el lado izquierdo tenemos una estructura sometido a un sistema de cargas P sub N, y a la derecha la misma estructura, pero sometido a otro sistema de cargas F sub N. Pues bien, según el teorema de Maxwell-Betti, dice que el trabajo realizado por el sistema de cargas P sub I, cuando la estructura se deforma de manera idéntica a como se deforma la estructura bajo el sistema de cargas F sub K, dice que es igual a el trabajo realizado por el sistema de cargas F sub K cuando la estructura sometida al sistema de fuerzas F sub K se deforma de manera idéntica a como se deforma la estructura que está sometida al sistema de cargas P sub I. O sea, acá tenemos un sistema, pero la deformación es la del otro sistema. ¿Me entienden? ¿No? Es la del otro sistema. Bien. Entonces, pasemos ahora a la siguiente diapositiva. Bueno. Les dije que el teorema de Maxwell-Betti está asociado a el teorema de los trabajos virtuales. ¿Qué dice el teorema de los trabajos virtuales? ¿Alguien recuerda? ¿Aplicado a cuerpos elásticos o a cuerpos rígidos? O sea, a cuerpos elásticos. A cuerpos elásticos. Que cuando un sistema, una estructura está sometida a un sistema de carga, el trabajo realizado por las fuerzas externas es igual al trabajo realizado por las fuerzas internas. Perfecto. Y cuando aplicamos a cuerpos rígidos, el trabajo realizado es igual a 0. Ya. Muy bien. Entonces, voy a hacer una pequeña rectificación. Tengo una estructura. La misma estructura sometida a distintos sistemas de carga. A la izquierda tengo la estructura sometida al sistema de cargas que de manera genérica le llamo P sub I, y a la derecha tengo la misma estructura, pero esta vez sometido a otro sistema de cargas que le llamo el sistema de cargas F sub K. Y la rectificación que voy a hacer es la siguiente. En el lado izquierdo estoy mostrando la estructura sometida al sistema de cargas P sub I, y debido a este sistema de cargas P sub I, la estructura se deforma. Ahí está con línea segmentada la deformación y con color negro, ya la deformación de la estructura debido al sistema de cargas P sub I. A la derecha, la misma estructura sometida al sistema de cargas F sub K. Debido a este sistema de cargas F sub K, la estructura se deforma. Y ahí estoy mostrando la deformación con línea segmentada. De ahí partimos para ver en qué consiste el teorema de Maxwell y Betti. Pues bien, dice que acá nuevamente estoy mostrando el primer sistema de cargas. P sub I.
donde debido a este sistema de cargas P sub I, la estructura se deforma, ahí está, con línea segmentada de color negro, ¿no? Esa es la deformación de la estructura debido al sistema de cargas P sub I. Podríamos decir que esta es la estructura con la carga real. Y debido a la carga real, la estructura se deforma y luego nosotros inmediatamente podemos calcular reacciones y podemos calcular los esfuerzos internos. Bien, al lado derecho tengo la misma estructura, pero sometida al sistema de cargas F sub K, al sistema de F sub K. Luego, nosotros imaginariamente asumimos que la estructura que se encuentra sometida al sistema de cargas F sub K se deforma, pero de manera idéntica a cómo se ha deformado la estructura bajo el sistema de cargas P sub I. Ahí está la deformada, con línea segmentada y de color negro, que es, observen que la deformada la deformada de la estructura que está sometida al sistema de cargas F sub K no es otra cosa que la deformada de la estructura sometida al sistema de carga P sub I. Entonces, para el caso que está a la derecha, para la estructura sometida al sistema de cargas F sub K, en donde imaginariamente hacemos que la estructura se deforme de manera idéntica a como se ha deformado la estructura sometida al sistema de cargas P sub I, inmediatamente nosotros podemos calcular el trabajo externo realizado por el sistema de cargas F sub K. El trabajo es simplemente fuerza por distancia. El trabajo realizado por las cargas externas. Y aquí lo tengo. Fuerza por distancia, F sub 1 por delta sub 1i, F sub 2 por F sub 2 por delta 2i, y así sucesivamente, F sub K por delta sub KI, más F sub M, acá tiene que ser F, ya corregí el anterior, por delta MI. Pues bien, observen la nomenclatura de las deformaciones, ¿no? Delta 1 es la deformación que le corresponde a F1, delta 2 es la deformación que le corresponde a F2, delta sub K, la deformación que le corresponde a F sub K, y delta sub M a la deformación que le corresponde a K sub M. Y tiene un segundo subíndice, I, en todos ellos. Eso es para indicar que estas deformaciones son las deformaciones que le corresponde a la estructura sometida al sistema de cargas P sub I. ¿Ya? Son las deformaciones que le corresponde a la estructura sometida al sistema de cargas P sub I. Bien, según el teorema de los trabajos virtuales, ¿no? El trabajo realizado por las cargas externas tiene que ser igual a el trabajo realizado por las cargas internas. Pues bien, ya calculé el trabajo realizado por las cargas externas, F1, F2 y así sucesivamente. Para calcular el trabajo realizado por las cargas internas, o sea, M sub, los normales, constantes y torsores, ¿ya? Pues aplicando el teorema de los trabajos virtuales, el trabajo realizado por las cargas internas viene dado por esta expresión, donde los M sub K, N sub K, B sub K y T sub K, pues son
las cargas internas que realizan trabajo y esto tiene que ir multiplicado por los M sub I, N sub I, B sub I y T sub I. Ya que lo que tengo a la izquierda es la estructura con la carga real y lo que tengo a la derecha es la estructura con la carga virtual. Por lo tanto, cuando desarrollo estas integrales, ¿ya?, el M sub K, el N sub K, el B sub K y T sub K son los esfuerzos internos debido a la carga virtual. Y los M sub I, N sub I, B sub I, T sub I son los esfuerzos debido a la carga real, que en este caso es el sistema de cargas P sub I. Bueno, simplificando esta ecuación, lo que está en el miembro izquierdo es el trabajo realizado por las cargas externas. Finalmente, lo puedo escribir de manera compacta como una sumatoria. La sumatoria, desde K igual a 1 hasta K igual a M, del producto de los F sub K por los delta KI. Los delta KI. Recuerden que el subíndice I es para hacer recuerdo que estas deformaciones corresponden a la deformación de la estructura con la carga real o la deformación de la estructura sometida al sistema de cargas P sub I. Pues bien, a continuación vamos a hacer un análisis similar, pero esta vez la estructura con la carga real ha de ser el que está a la derecha y la estructura con la carga virtual ha de ser el que está a la izquierda. O sea, invertimos ahora la situación. Lo que está a la derecha es la estructura sometida al sistema de cargas F sub K y a él le vamos a considerar la estructura con la carga real. Entonces la estructura se ha de deformar y ahí estoy mostrando la deformada con línea segmentada color azul, ¿no? Es la deformación de la estructura debido a la carga real. Bien, ahora agarro la misma estructura, pero esta vez con el sistema de cargas P sub I y la voy a considerar como la estructura con la carga virtual. La estructura con la carga virtual. Bien. Sabemos que si los P sub I son carga virtual, la estructura no se deforma. Debido a cargas virtuales, la estructura no se deforma. Ahora, imaginariamente asumimos que la estructura con la carga virtual, imaginariamente asumimos que se deforma, pero se deforma de manera idéntica a como se ha deformado la estructura con la carga real. Entonces, inmediatamente, aplicando el teorema de los trabajos virtuales a cuerpos elásticos, el trabajo realizado por las cargas externas en la estructura con la carga virtual tiene que ser igual al trabajo realizado por las cargas internas. En este caso, las cargas internas son M sub I, N sub I, B sub I y T sub I. Pues bien, calculemos el trabajo realizado por las cargas externas. Aquí va. P sub 1 por su desplazamiento, que es delta 1, P sub 2 su desplazamiento delta 2, P sub I su desplazamiento delta I, y P sub N su desplazamiento es delta N. El segundo subíndice, que es K, es para no olvidar que estas deformaciones son las deformaciones de la estructura sometida al sistema de cargas F sub K. O en otras palabras, son las deformaciones en la estructura con la carga real. Bueno, ahora, y eso obviamente, según el teorema de los trabajos virtuales, tiene que ser igual a el trabajo realizado por las cargas internas. Y recordarán ustedes que el trabajo realizado por las cargas internas viene definido por medio de estas integrales. Estas integrales las hemos deducido en las primeras clases de esta materia
paso a paso hicimos la deducción de estas integrales. Bueno, en el miembro izquierdo tengo el trabajo realizado por las cargas externas, lo cual lo puedo escribir de manera más condensada utilizando el símbolo de sumatoria. Sumatoria de... aquí también hay un error. Aquí en el lugar del subíndice K tendría que ir el subíndice I, ¿ya? En la variable I, porque aquí tengo P sub 1, P sub 2, P sub I hasta P sub N, ¿no? Y también en lugar de la letra M tiene que ir la letra N. Entonces, esta sumatoria tiene que ser desde I igual a 1, desde I igual a 1, hasta, ¿no? Desde I igual a 1, P sub 1, P sub 2, hasta P sub N, hasta P sub N. Entonces, la sumatoria tiene que ser desde I igual a 1 hasta N, de los P sub I multiplicado por delta sub IK. Eso está bien. Y en el miembro derecho tengo la fórmula para calcular el trabajo realizado por las cargas internas. Les comento algo que me está sucediendo este semestre. Resulta que estas diapositivas ya las voy dictando 3 semestres. Desde que se declaró la pandemia allá en el año... a principios del 2020, ¿no? Ya van 3 semestres, y en todos los anteriores semestres, pues esto pasaba, y nunca había detectado errores. Resulta que en hormigón 1, en hormigón 2, en física, en hiperestática, resulta que estoy descubriendo algunos errores que obviamente los tengo que corregir. Y lo anecdótico es que durante 3 semestres no me había dado cuenta, ni mis alumnos tampoco se habían dado cuenta. Más bien este semestre también en las materias de hormigón 1, hormigón 2, hubo alumnos que también me dijeron, ingeniero, ahí hay cositas que no están bien. Y yo también de mi parte sí he ido viendo cosas que, bueno, resulta que, ¿se acuerdan ustedes del año 2020? Si no me equivoco, en marzo entró la cuarentena rígida a nivel nacional, desde marzo hasta mayo, no, marzo, abril, mayo, sí, durante 2 meses casi no había nada de actividad a nivel nacional, pues eran 40 días, si no me equivoco, 1 mes y medio, algo así. Durante ese tiempo me dediqué día y noche a hacer estas diapositivas, tanto para hormigón 1, hormigón 2, hiperestática y física. Ya le cuento, trabajé como nunca. Y obviamente cuando uno trabaja y a veces uno está cansado, pues se le van algunas cositas, ¿no? Increíble, me di cuenta que en 1 mes y medio había elaborado 150 diapositivas. 150 diapositivas con la finalidad, pues, ni bien se iniciaron las clases virtuales, yo ya estaba listo con mis 150 diapositivas para empezar las clases virtuales, ¿no? Bueno, había que esforzarse porque ya nos dimos cuenta que iba a cambiar el modo de transmitir conocimientos. Pero también tengo algunas cosas anecdóticas. Tengo un grupo donde están todos los docentes de tecnología y pues resulta que algunos docentes parece que no estaban muy habituados a estas herramientas virtuales, tuvieron grandes dificultades. De ahí que a esos docentes le pasaron clases sobre el manejo de las herramientas virtuales para enseñar y algunos docentes se jactaban haciéndose la burla de los docentes que tenían dificultades, ¿no? Hubo uno le dice, pues, vos sos un panada, que hasta ahora no podés dar clases virtuales, en cambio yo, fíjate, te voy a mostrar cómo doy mis clases virtuales, le dice al otro docente. Y el otro docente, a ver, mostrame cómo dictas tu clase virtual. Resulta, ¿cómo dictaba sus clases virtuales? En la pantalla le mostraba el libro a los estudiantes, ¿no? En la pantalla les mostraba el libro
y empezaba a leer el libro. Y así se jactaba que él era el mejor. Bueno, obviamente por ética yo no intervine, no puedo criticar de frente al docente porque se enojan. Bueno, la verdad que yo no me enojo si veo que estoy haciendo algo mal y me observan. Obviamente yo no tengo por qué enojarme, más bien tendría que sentirme un poco avergonzado y pedir disculpas por el error que he cometido. No, pienso que esa es la manera correcta de actuar. Pero hay gente que no, increíble. Si le haces notar su error, se enoja. Bien, joven. Entonces, haciendo un resumen de lo que hemos visto en esta pantalla y en la anterior, ¿no? Esta es la anterior, dice la sumatoria de los F sub K por los delta KI igual a esta expresión, y el que sigue, el que acabamos de ver, el anterior es este. Ahí está la primera página. La segunda es la sumatoria va desde K igual a 1 hasta M de los F sub K por delta KI. Es el trabajo realizado por las cargas externas. Y en la siguiente es esta otra, los P sub I, solo que aquí va desde igual a 1 hasta M. Pues bien, tengo dos expresiones donde el miembro derecho, tanto en el primer caso como en el segundo caso, el miembro derecho es el mismo. Por lo tanto, yo puedo igualar los miembros izquierdos. O sea, puedo igualar el trabajo realizado por las cargas externas, ¿no? Por las cargas externas, debido a la deformación en la estructura con la carga real, puedo igualar los miembros izquierdos. Y si igualo los miembros izquierdos, ahí estoy mostrándolo nuevamente, ¿ya? Aquí voy a aprovechar para corregir, por favor. Esto es I y esto es N. N. Lo mismo acá. Entonces, igualando los miembros izquierdos, llegamos a plantearnos una expresión que es conocida como el teorema de Betti. ¿Qué dice el teorema de Betti? Dice, el trabajo realizado por un sistema de cargas en equilibrio estático, debido a las deformaciones producidas por un segundo sistema de cargas, repito, el trabajo realizado por un sistema de cargas en equilibrio estático, debido a las deformaciones producidas por un segundo sistema de cargas, es igual a el trabajo realizado por el segundo sistema de cargas en equilibrio estático debido a las deformaciones producidas por el primer sistema de cargas. Entonces, aquí en el miembro izquierdo de esta ecuación está el trabajo realizado por el sistema de cargas F sub K debido a las deformaciones producidas por el sistema de cargas P sub I, por el sistema de cargas P sub I. Y en el miembro derecho tengo el trabajo realizado por el sistema de cargas P sub I debido a las deformaciones del sistema de cargas F sub K. Eso dice el teorema de Betti. Bueno, en base al teorema de Betti, podemos plantearnos, voy a suspender la clase, observen bien esta ecuación, la voy a copiar. Vámonos a la pizarrita. Bien, ahí está mi pizarra.
vamos a ser más grandecita. Bien, ahí está lo que dice el teorema de Betti. El teorema de Betti. Ahora, me voy a plantear nuevamente la estructura isostática. Acá tengo un apoyo móvil y acá tengo un apoyo fijo. Un apoyo fijo. A este otro lado, la misma estructura, obviamente con los mismos apoyos. Y acá le voy a aplicar una fuerza, una sola fuerza. Llamémosle P1. Y acá, otra fuerza, por acá, que le vamos a llamar F1. F1. Bien. La primera, debido a la carga P1, se deforma. Y voy a suponer que esta es su deformada. Que esta es su deformada. La segunda también se va a deformar. Debido a la carga F1, se va a deformar. Y voy a suponer que esta es su deformada. Ahí está su deformada. Pues bien, en la estructura donde está la carga P1, acá a este punto le voy a llamar el punto A. Y el punto donde está F1, que está por aquí más o menos, le voy a llamar el punto B. El punto B. Luego, este es el punto B. Este es el punto B. Y el punto A está más o menos por aquí. Por aquí está el punto A. Ahí está el punto A. Pues bien, en el punto B y en la dirección de F1 aquí hay un desplazamiento. Disculpen. En el punto B y en la dirección de F1 aquí hay un desplazamiento. De igual manera, en el punto A, en el lado derecho, en el punto A y en la dirección de P1, aquí hay un desplazamiento. Ahí hay un desplazamiento. Bien. Calculemos, suponiendo que esta es la estructura con la carga real, suponiendo que esta es la estructura con la carga real, y esta es la estructura con la carga virtual, es la estructura con la carga virtual. El trabajo realizado por la carga externa, en este caso es F1, el trabajo realizado por la carga externa, el trabajo virtual realizado por la carga externa, ha de ser igual a F1, por el desplazamiento en la dirección de F1. Este desplazamiento. ¿Qué le voy a llamar a este desplazamiento? Es el desplazamiento delta, ¿ya? En la dirección de la fuerza F1, ¿ya?
momentico, lo vamos a hacer de manera más genérica, disculpen, lo vamos a hacer de manera más genérica. Aquí está mi borradorcito. Lo vamos a hacer de manera más genérica. A este le voy a llamar la carga P sub I, disculpen, P sub I, y a este le voy a llamar la carga F sub J. Entonces, a este desplazamiento yo le puedo llamar el desplazamiento en la dirección de la fuerza F sub J. El desplazamiento en la dirección de la fuerza F sub J, debido a la carga P sub I. Debido a la carga P sub I. Recuerden que esta es la deformada debido a la carga P sub I. Disculpen, ¿qué estoy haciendo? Estoy equivocadísimo. Tremendamente equivocado. Resulta que aquí tengo la misma estructura sometida a dos sistemas de carga. En este caso, la carga es una sola fuerza, P sub I y F sub J. Muy bien. Ahora, yo quiero calcular el trabajo realizado por F sub J cuando la estructura se deforma de manera idéntica a como se deforma la estructura bajo la carga P sub I. Entonces, lo que debo hacer, dibujar nuevamente la estructura. Ahí está. Aquí está la fuerza F sub J. F sub J. Y quiero calcular el trabajo realizado por la fuerza F sub J cuando la estructura se deforma de manera idéntica a como se ha deformado la estructura sometida a P sub I. Pues la estructura P sub I se ha deformado de esta manera. Ahí. Y para el cálculo del trabajo realizado por FJ, debo contemplar este desplazamiento. A ese desplazamiento le voy a llamar el delta, el desplazamiento en la dirección de J, y ese desplazamiento corresponde a la deformación debido a la carga P sub I, el delta I J, por un lado. Por lo tanto, el trabajo realizado por la fuerza F sub J ha de ser igual a la fuerza F sub J, ha de ser igual a la fuerza F sub J multiplicado por delta J I, por delta J I. Muy bien. Ahora, acá arribita voy a hacer el trabajo inverso. Agarro la estructura, nuevamente, la estructura isostática inicialmente planteada. Aquí está la carga P sub I, la carga P sub I. Y ahora voy a calcular el trabajo realizado por P sub I cuando la estructura donde está P sub I se deforma tal como se deforma la estructura debido a la carga F sub J. Pues bien, la deformada de la estructura debido a la carga F sub J es esta de acá. Ahí. Y bueno, entonces, el trabajo realizado por la carga externa, que en este caso es P sub I, ha de ser fuerza por distancia. Y la distancia es esto. En la dirección de esta fuerza, ahí tengo un desplazamiento, que le voy a llamar el desplazamiento en la dirección de la carga E sub I, ¿no? Debido a la deformación de la estructura, donde la deformación de la estructura es la deformación que le corresponde a la estructura que está sometida a la carga J, FJ. Por lo tanto, el trabajo realizado por P sub I
el trabajo virtual externo producido por la carga F sub I es igual a P sub I, P sub I multiplicado por delta IJ, por delta IJ. Bueno, pues bien, a continuación tengo que igualar estas dos expresiones, esta con esta. Aquí lo que estoy haciendo es el análisis que hice para llegar a esta expresión cuando tengo n fuerzas en P sub I y m fuerzas en F sub K. Pero si tengo una sola fuerza, P sub I y F sub J, entonces esta ecuación, la que está en la izquierda, ha de ser simplemente F sub J multiplicado por delta JI, Y el miembro derecho, como tengo una sola fuerza, ha de ser igual a P sub I, multiplicado por delta IJ, Bien. Ahora, ¿qué pasa si estoy trabajando con cargas unitarias? Recuerden que cuando se aplica el método de las fuerzas, a las incógnitas hiperestáticas X1, X2 y así sucesivamente, les damos valores unitarios. Entonces, si estoy trabajando con cargas unitarias, si esto vale 1 y este también vale 1, entonces esto de aquí es igual a 1, esto de aquí es igual a 1. Como conclusión, llego a que si las cargas tienen valor unitario, entonces el delta IJ ha de ser igual al delta, el delta JI ha de ser igual al delta IJ. En otras palabras, ya en el plano real, cuando estamos haciendo cálculos, significa que si yo tengo calculado el delta 2,1, entonces esto ha de ser igual al delta 1,2. O si tengo calculado el delta 1,3, pues esto ha de ser igual al delta 3,1, ya que el teorema de Betti justamente es reducido cuando se manejan tan solamente una carga y esa carga o esas cargas son de valor unitario. Al final llego a esta expresión que en términos generales podemos decir que para cualquier I y para cualquier J, ¿ya? Se tiene que el delta IJ siempre es igual al delta JI. Y eso lo podemos nosotros ver en el ejercicio que hemos resuelto en el ejemplo de aplicación anterior. Observen acá el delta 1,2. ¿Cuánto vale el EI delta 1,2? Vale menos 20 tercios. ¿Y cuánto vale el EI delta 2,1? También vale menos 20 tercios. Por lo tanto, si desde un principio yo hubiese aplicado el teorema de Betti, pues era suficiente con haber calculado el EI delta 1,2, ya que el otro, el delta 2,1, llega a tener el mismo valor. Y así, el teorema de Betti nos permite simplificar de manera tal que, repito, si tengo el delta 2,1, es porque ya según el teorema de Betti, el delta 2,1 ha de ser igual al delta 1,2 y viceversa. Entonces, el teorema de Betti nos permite hacer simplificaciones cuando estamos calculando las deformaciones debido a cargas unitarias. Y en un determinado momento, X1, X2, que son las incógnitas, pues llegan a tener valores unitarios y en esos casos las deformaciones para esos valores unitarios se pueden simplificar
utilizando el teorema de Betti. Ingeniero, Bien, jóvenes, ¿alguna pregunta, alguna consulta? ingeniero, disculpen. Sí, le escucho. A modo de simplificar, podemos aplicar en el examen el teorema de Betti. O sea, digamos que tenemos calcular un delta 1,3 y un delta 3,1. Entonces calculo el delta 1,3 y le digo en el examen, aplicando el teorema de Betti, el delta 3,1 va a ser igual al delta 1,3. ¿Podemos aplicarlo? Correcto. Correcto. A eso es lo que quiero llegar, es que ya no calculen el otro, ya que tienen uno de ellos, ya no es necesario calcular el otro porque tienen el mismo valor. Entonces, ¿Alguna otra pregunta? ¿Cómo se llama el que ha preguntado? García. García. Recuerden que la participación en clases, García Quispe o García Sabido. García Quispe, José Armando. Muy bien. Tiene buenas notas usted. Bien, jóvenes. ¿Alguien más va a preguntar? Disculpe, ingeniero, entonces quedaríamos como el teorema de Maxwell, sería como una consecuencia del teorema de Betti, de cuando es una... Correcto. El teorema de Maxwell, digamos, es la fórmula más genérica y el teorema de Betti ya es un caso particular cuando se está manejando una sola carga. Muy bien, muy bien. Usted es López Salazar Jovel. López. ¿Dónde está López? López. Tiene buenas notas. Bien, jóvenes. Ingeniero, Sí, le escucho. bueno, yo estaba siguiéndolo aquí con el librito de Casimali y estaba viendo que, bueno, la ley de Betti sería, ¿no?, la fórmula de la igualación de la sumatoria de P sub I por la deformación igual a Q sub I por la otra deformación, ¿no? Y bueno, aquí decía que cuando nosotros hacíamos esa simplificación de tomarlo como carga unitaria, esa ley llegaría a ser ya la ley de Maxwell, ¿no? Que es cuando se lo utiliza con cargas unitarias, ya no la ley de Betti. Así que no sé si una parte de eso. Al respecto le comento que hay cierta incongruencia. Algunos libros plantean como usted dice, y en otros libros lo dicen, ¿no? Uno dice que el teorema de Maxwell, que no, que es Maxwell-Betti, y el otro dice, no, es solamente Betti. Bueno, y al final de cuentas no se ponen de acuerdo. ¿Ya? Lee el libro de Hibeler, ¿ya? Está si usted lee el libro de Hibeler, ese libro lo tengo en Classroom, está ahí en la biblioteca de Classroom, ahí están varios libros, y entre esos libros les comento que hay 2 libros buenísimos, que les seré sincero, no he tenido tiempo ni siquiera de ver la primera página, pero sé que son buenos. No he tenido tiempo por el trabajo me tiene realmente. Ni los domingos tengo de caso ya, mi esposa me quiere dejar ya, porque estoy encerrado las 24 horas en mi oficina trabajando. Bueno, voy a tener nomás que decirle a muchos trabajos, ya no, porque si no, mi esposa me deja, ya me dijo ya. Disculpe. Ya. Bueno, ¿qué dice? Le escucho. Con respecto al libro de Tomás Alemán, no sé si lo ha visto. Tiene muy buena teoría, bueno. Sí, también el Tomás Alemán, pero la verdad que no he tenido tiempo de ver más libros en estos últimos tiempos. Ya estoy decidido a rechazar trabajo y me voy a dedicar más a esta parte que al final de cuentas para mí la docencia es lo más importante. Entonces, ingeniero, la parte simplificada de la ecuación de Betti en la que trabajamos con cargas unitarias, ¿lo tomaríamos como la ley de Maxwell o para nuestro curso como la ley de Betti? La parte simplificada. Escúcheme, como estuve comentándole hace un momento, de un libro a otro hay diferentes criterios. Déjeme investigar hasta la próxima clase el sábado y le doy ya la respuesta correcta.
y por su parte también investigue, y si investigamos cosas diferentes, bueno, ya vemos cómo solucionamos para llegar a un acuerdo. Listo, ingeniero. ¿Cómo apellida usted? ¿Cómo apellida? Montaño Dorado Gonzalo Jr. Montaño Dorado González. Ah, muy bien. Sí, está también con notas regulares usted. Muy bien. Bien, jóvenes, ¿alguien más que quiera participar? Adelante. Sí, por ahí está la idea, como lo dije hace un momento, ya que el teorema de Betti es un caso particular del teorema de Maxwell. Bien, jóvenes, nos vemos el día sábado. Les comento lo siguiente, que el sábado vamos a fijar la fecha del segundo parcial. Así que hay que ir estudiando, no dejar para de último. El correíto dije. En estos días voy a corregir el examen, para el sábado lo tengo listo. El correo, digo. Ah, el correo, ahorita mismo. ¿Dónde está mi pizarrita? Lo voy a mostrar en la pizarra. Este correo, si no me equivoco, ustedes lo conocen. Ay, para colocar texto acá no hay. Bueno, lo escribiré. Bien, jóvenes, ahí tienen. El examen, ¿no? Sí, Muy bien, gracias. listo, jóvenes. Momentico, antes que se retiren, voy a tomar asistencia, por favor. Voy a tomar asistencia. Atento todos. Antelo Salazar. No está. Arandia Rivera. Tampoco. Asturizaga Rojas. Ábalo Estrella. Presente, ingeniero. Bien. Ábalos Estrella. Ábalos Limachi. No está.